Buenas a todos amigos de Easy Automate. Hoy vamos a trabajar un poco con Excel. Vamos a empezar a trabajar con Excel y a trabajar con tablas de datos. Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es, vamos a abrir un Excel, vamos a leer los datos que hay en ese Excel. Hay bastantes datos, ya lo vais a ver, y luego vamos a obtener información de esos o vamos a trabajar con los datos de Excel o con los datos de esa base de datos. Primero de todo, para abrir un Excel, nos vamos al apartado de Excel y vamos a comenzar simplemente con iniciar Excel. Aquí, como lo que queremos es abrir una hoja de cálculo ya, en vez de con un documento en blanco, simplemente tenemos que poner a abrir el documento siguiente. Aquí hay dos formas de trabajar. Vamos a hacerlo de las dos maneras para que lo veáis. Primero de todo, seleccionar archivo y aquí directamente vamos a coger lo que nos interesa, en este caso datos.xlsx. La otra forma es lo podemos escribir nosotros. Nosotros, si sabemos la dirección, lo podemos escribir directamente. Eso nos funcionará cuando tengamos documentos fuera de nuestro ordenador. Aquí vamos a hacer de momento que la instancia sea visible, ¿de acuerdo? Y de esta manera vamos a ver los datos con los que trabajamos y a ver si carga bien todo el tema de la base de datos. Vale, siempre que abrimos, que lo iniciamos, yo os recomiendo ya cerrar Excel. Siempre. A partir de aquí vamos a no guardar el documento porque simplemente vamos a leer los datos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí en la izquierda voy a hacer eso un poquito más grande. Aquí en la izquierda existe la opción de leer en hoja de cálculo de Excel. Vamos a utilizar esta opción. Aquí habla de la instancia. Cuando nosotros iniciamos una instancia, si os acordáis de las variables que se producen, aquí te dice el nombre de la variable, Excel Instance. Podemos cambiarle el nombre sin ningún tipo de problema. Podemos ponerle Excel Datos, por ejemplo, y de esta forma, Excel Datos. Recordad que no podemos poner espacios, por ejemplo, ¿de acuerdo? Excel Datos. Y aquí se nos ha cambiado. Esta es una forma de cambiar el nombre de las variables, ¿vale? Si tenéis diferentes procesos o diferentes acciones que requieran estas variables, lo que podéis hacer simplemente es cambiarlo en la parte derecha, donde hay las variables, y si aquí ponéis Excel Datos veréis que se ha cambiado en las dos acciones que tenían esta variable que interactuaban con esta variable. Vamos a leer en la hoja de cálculo. ¿En qué hoja de cálculo vamos a leer? En la hoja de cálculo Excel Datos. Aquí existen diferentes opciones para leer los datos. Podemos leer el valor de una celda, de un rango, de la selección, valores disponibles de la hoja de cálculo, valores de celdas con nombre. Lo que vamos a hacer es todos los valores disponibles de una hoja de cálculo. Y aquí vamos a ver en avanzada que tenemos dos opciones diferentes. Obtener el contenido de la celda como texto y la primera línea de rango contiene nombres de columna. Eso es importante, en este caso contiene nombres de columna, por lo tanto lo vamos a marcar. Si no, nos va a salir columna 1, columna 2, columna 3 y las cabeceras no van a ser correspondientes. Vamos a ver cómo obtiene los datos. Si os fijáis, la variable que saldrá de estos datos es Excel Data. Por lo tanto, vamos a ver cómo abre el Excel. Este Excel pesa un poquito porque hay bastantes datos dentro. Lo ha leído. Si os fijáis, aquí nos sale esta información. Nos dice que hay 16.000 filas y 10 columnas. Si entramos, podemos ver exactamente el nombre de las columnas, el índice de las filas y los datos correspondientes a cada una de ellas. Esto es importante para obtener información dentro de tablas, ¿de acuerdo? En el índice de la fila, os tenéis que fijar en el índice de la fila, una cosa muy importante, siempre empieza por la 0, nunca por la 1. Igual que en Excel, si estamos trabajando en Excel, empezaremos por la fila 1. Cuando trabajemos con los datos dentro de Power Automate, vamos a empezar a trabajar con el 0. La primera fila es la fila número 0. Ahora lo que vamos a hacer es buscar un valor en Excel. Existen dos maneras de hacerlo. Una es en Excel directamente, la otra es en la tabla que hemos creado. Yo prefiero siempre trabajar con las tablas que creamos porque de esta forma no modificamos el Excel,
pero vamos a hacerlo de las dos maneras porque hay veces que tendremos que trabajar con el Excel. Para trabajar con el Excel, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente, imaginad que queremos saber dónde encontramos una palabra o un tipo de plataforma. Si os fijáis, aquí en Excel existe otra opción que es avanzadas. Aquí hay muchas más opciones. Y hay una de ellas que pone buscar y reemplazar celdas en la hoja de cálculo. ¿Qué valor queremos buscar? Por ejemplo, vamos a buscar NES, ¿vale? Por la plataforma NES. Por lo tanto, vamos a buscar y reemplazar. Siempre esto va por orden, por lo tanto, buscar más tarde que abrir el Excel. Y vamos a buscar la plataforma NES. Si no marcamos todas las coincidencias, nos va a salir solo la primera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo quiero saber ahora todas las coincidencias. Ves que las variables cambian. Si ponemos solo una coincidencia, nos va a decir exactamente la columna y la fila donde vamos a encontrar este NES. Si marcamos todas, nos va a marcar las celdas independientemente. Texto para buscar NES, podemos coincidir mayúsculas y minúsculas, coincidir con el contenido de toda la celda. También eso es importante porque si existe un nombre, por ejemplo en la primera columna, que exista la palabra NES, también nos va a dar con, por ejemplo, Super Mario NES, también nos daría como resultado de la búsqueda. Y aquí se puede buscar por filas o por columnas, simplemente. ¿Vale? Esto es bastante indiferente, eso es dependiendo de dónde va. Eso es simplemente para ver cuándo encontrará los primeros resultados. Vale, perfecto. Ahora que tenemos esto, simplemente podríamos buscar el contenido de las celdas. Contengan NES. Perfecto. Ahora, como vemos aquí a la derecha, nuestra variable cells o celdas nos ha dado un resultado de 98 filas. ¿Qué tenemos aquí? El nombre de las columnas, ¿de acuerdo? Es importante. Column index es el índice de la columna, en este caso es 2. ¿Qué quiere decir que sea 2? Que si vamos a Excel Data, ¿de acuerdo? La columna 1, 2 va a ser donde vamos a encontrar todo esto. Vamos a encontrar siempre el NES. Y la otra variable que tenemos, la otra columna, es el row index. El row index simplemente es la fila que vamos a encontrar nuestro resultado. Por ejemplo, columna 2, fila 3 o columna 2, fila 11. Vamos al Excel, que todos... Si abrimos el Excel, podemos ver como columna 2, fila 3 y columna 2, fila 11. ¿De acuerdo? Lo he encontrado bien. Perfecto. A partir de aquí vamos a trabajar un poco con esto. Aquí, ¿qué podríamos hacer ahora? Lo que podríamos hacer es obtener o leer los valores que nos interesan. Si os fijáis, también tenemos valores. Si os fijáis, también tenemos el dato de género. Por lo tanto, puede que nos interesara saber a nosotros estas plataformas, estos videojuegos de estas plataformas, qué género tienen. O, por ejemplo, nos interesaría saber el nombre, por ejemplo. ¿Cómo lo haríamos eso? Pues ahora, sabiendo que hay dos formas, vamos a hacerlo primero de la forma sencilla y luego lo vamos a hacer de la forma ya complicada, pero que es la mejor si queremos hacerlo ya más profesionalizado y a largo plazo. Como hemos visto, la forma más sencilla y para buscar más o menos y para entender cómo funciona Power Automate es la siguiente. Como hemos visto, es la columna 2, row index 3, por lo tanto fila 3. Nosotros ahora nos interesa saber el nombre, por lo tanto es la columna 1. Si la columna 2 es la plataforma, la columna 1 es el nombre, que es lo que nos interesa saber. ¿Cómo lo podríamos hacer eso? Podríamos leer el valor de una celda única. ¿Qué columna queremos leer? Queremos leer la columna 1. ¿Y de qué fila la queremos leer? Pues de la fila 3, como hemos dicho. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a poner, para diferenciar de los otros datos, vamos a poner que esto es el nombre del producto. De esta forma sería una forma de hacerlo estático. Una cosita que es interesante es que si nosotros cada vez está abriendo y cerrando el Excel, si nosotros queremos que no se cierre, simplemente podemos pulsar al lado y este puntito rojo que aparece aquí significa que lo que va a hacer es parar el flujo en este punto. Eso para cuando queramos hacer pruebas va a ser muy interesante.
Ahora le damos al play y ya verás que se nos va a cerrar el Excel, no se va a cerrar y nos va a obtener el nombre de este producto. Perfecto, como he comentado, nos ha cerrado el Excel y si vamos al Power Automate podremos ver cómo podemos pararlo porque si no nos va a dejar trabajar. Si intentamos trabajar con el flujo ejecutándose, aunque esté parado, no nos va a dejar trabajar. Si os fijáis, en el nombre nos ha encontrado Super Mario Bros., que en este caso es correcto. Esa es la forma estática. ¿Cómo podríamos hacer para obtener todos los nombres de todos los videojuegos de estas plataformas? Vamos a utilizar lo que decimos los bucles. ¿Cómo lo haremos? Aquí existe una opción que es for each o bucle. El for each es, por ejemplo, cuando saquemos unos documentos o cuando saquemos una lista, si aplicamos el for each va a hacer por cada elemento de esta lista vamos a hacer esto. ¿De acuerdo? Ahora lo que haré yo será utilizar un bucle. Y aquí vamos a empezar ya a obtener datos en Power Automate, que es una cosa muy interesante. Vamos a hacer un bucle primero. Hay 98 filas, por lo tanto vamos a hacer iniciar el bucle desde 1, terminar en 98. Una cosita importante, ¿podemos hacer que esto sea variable también? Sí. En las variables, en la variable cells, si pulsamos esta flechita de al lado, nos salen diferentes datos dentro de esta variable. Por ejemplo, el cells.rowsCount. ¿Eso qué quiere decir? Esto de aquí nos indica que va del 1 hasta las filas que tiene la variable cells. En este caso, como hemos visto, tiene 98 filas y queremos que aumente de 1 en 1. Como hemos visto que empieza desde el número 0, es importante que para hacerlo bien aquí siempre pongamos -1. Podemos empezar desde el 0 hasta cells rows count. ¿Vale? Looping. Y aquí ha sacado la variable loopIndex. Perfecto. Una vez tenemos la variable loopIndex, lo que queremos hacer, este loopIndex lo que va a hacer es, cada vez que pase, que llegue al final, va a aumentar 1, por lo tanto va a empezar hasta 0. Cuando haga todas las acciones que se encuentren aquí dentro, va a volver a empezar con el 1. Va a volver a hacer todas las acciones y va a volver a empezar con el 2, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos irá bien para hacer una lista o reiterar todos estos valores. Estas 98 filas podremos ir pasando una por ellos. ¿Y qué vamos a hacer aquí? En variables existe la opción de establecer variable. Esto de aquí lo vais a utilizar muchísimo. ¿Qué hacemos con establecer variable? Lo dejamos ir. Y aquí lo que tenemos que hacer, ¿vale? Aquí lo que vamos a buscar, por ejemplo, lo que nosotros queremos es la fila para saber dónde tenemos que ir a buscar el nombre. ¿Y cuál será la fila? La fila será de la variable cells, ¿de acuerdo? Y ahora aquí, ¿cómo podemos obtener diferentes datos dentro de estas variables? Power Automate trabaja con Cloud Datos. Si hay solo una fila o si hay solo una columna, con un Cloud Dator tendrás suficiente porque solo vas a marcar la fila. Si tú en unos datos o en una tabla donde haya más de una columna, si solo pones uno vas a tener la fila. Un Cloud Dator vas a tener la fila, pero vas a tener todos los datos de la fila. En este caso no nos interesa obtener solo la fila en la cual se encuentra el nombre del videojuego. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser definirlo aún más. En el primer Cloud Dator va la fila, que es lo que nos interesa. Si te fijas, lo que hemos hecho ha sido crear una variable loopIndex, que es el 0. ¿De acuerdo? Lo que haré aquí será poner el loopIndex. Otra cosita importante es que los paréntesis solo existen los de fuera. Cuando quieras poner variables dentro de otras variables no hace falta poner paréntesis. Pues vamos a poner la fila y la columna de cells vamos a poner la columna 2. ¿Cómo lo hacemos esto? Puedes poner columna 2 o podemos ir a poner el nombre. Para el nombre lo que tenemos que hacer, nosotros nos interesa esto de aquí, el row index. Como os hemos dicho antes, el loop index empieza desde el 0 e irá hasta el 97, que son las filas que hay. Y hemos dicho, quiero obtener en bucle
el loop index, que va a subir de 0 a 1, a 2, a 3, a 4, pero necesitamos saber a qué columna queremos obtener los datos o de qué columna queremos obtener los datos. Hay dos formas. Podemos poner el número de la columna, que en este caso sería la 2, la segunda columna, o podemos poner el nombre. Es mejor trabajar con nombres. Imagínate que en un tiempo estos datos se mete una columna por el medio o se modifica la tabla, metemos una columna por el medio y empieza a obtener datos erróneos. Pues nos vamos a poner mejor el nombre de la columna, que es row index. Para poner nombres de columnas, simplemente tenemos que poner el nombre exactamente igual, pero dentro de comillas simples. Row index. Ok. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ahora, si nosotros ponemos la pausa aquí, vamos a ver cómo funciona. Cerramos el Excel para no tener dos Excels abiertos y vamos a ver cómo funciona o qué valor obtiene. Lo que hemos visto aquí, vamos a repasar lo que hemos hecho paso a paso. Tenemos todos los datos de la celda, esto de aquí es todos los datos del Excel, esto de aquí es simplemente para enseñaros a cómo leer datos, pero ahora estamos trabajando con el Excel. Buscamos todas las palabras o todas las celdas que sean igual a NES, que es la plataforma. Y una vez tenemos eso, lo que hacemos es, queremos saber todos los nombres. Para hacer esto hemos creado un bucle y como nosotros nos ha dado que todas las celdas, nos ha dado una lista con todas las celdas, la fila y la columna, hemos creado un bucle. Como las celdas empiezan, es decir, como las coincidencias o la lista de coincidencias empieza por 0 y va hasta la 97, hemos creado un bucle que va del 0 hasta el 97, va aumentando de 1 a 1. Por eso, de esta forma lo tendremos variable y hemos dicho, aparte de eso, obtiene, quiero saber la fila, por lo tanto, dame el row index. Aquí, como hemos visto, hemos obtenido la fila número 3. ¿Qué haríamos ahora? Si queremos saber el nombre, podemos simplemente leer en la hoja de cálculo, podemos copiar y pegar acciones aquí de igual forma como si estuviésemos en un Excel. Aquí vamos a empezar a poner variables. Primera columna, la columna no la queremos tocar, por lo tanto siempre va a ser 1. ¿Y qué fila queremos? No queremos una fila estática, sino queremos que sea la fila variable. Por lo tanto, eso de aquí lo podremos hacer y ponemos simplemente la variable fila. Otra cosita, y es que si tenemos alguna acción que no nos interesa borrar por si acaso o si la queremos tener para más adelante, pero no la queremos utilizar en este flujo, simplemente lo que podemos hacer es botón derecho y deshabilitar acción. Ahora que aparece así descolorida, pues simplemente no se va a realizar esta acción. Perfecto. Una vez estamos aquí, ahora mismo vamos a tener variable de, va a pasar por cells de 0 a 97 y va a pasar una por una, obteniendo la fila de la lista que nos ha dicho. Vale, si os fijáis, aquí nos da la fila número 3. Si volvemos a poner el play, si volvemos a pulsar el play, como es un bucle, va a volver aquí arriba y va a volver a hacer todo ese recorrido. ¿Qué hace? Fila número 11 y el nombre Duck Hunt o Duck Hunt. Vale, fila número 11, Duck Hunt. Como ves, funciona correctamente. ¿Por qué es que funciona eso? El loop index, como hemos dicho, es un bucle que va del 0 hasta el 97. Por lo tanto, va a ir repasando del 0 hasta el 97 todo eso. Nosotros lo que nos interesa es obtener estos números de aquí. Nos interesa obtener la fila. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es dame la fila 0 de la columna row index. La fila es 3. Dame la fila 1 de la columna row index. El número que queremos extraer es el 11. Dame la fila 2 del row index, que es 24. Vamos haciendo esto cada vez. Y aquí, gracias a obtener esta fila, podemos obtener el nombre correcto. Ahora esta información es la que nos interesa. ¿Qué podríamos hacer para tenerla en algún lugar escrita? Podríamos o escribirla en un Excel, ¿de acuerdo? O poner una lista, crear una lista dentro de Power Automate, que también existe la opción. Vamos a ver esta porque es interesante y hay veces que nos puede servir para enviar un correo, ya tienes la lista, etc. Para hacer esto, primero lo que tenemos que hacer es crear una nueva lista. Y vamos a poner que la lista se llama nombres. Una vez extraemos el nombre,
lo que tenemos que hacer es simplemente agregar un elemento a la lista. ¿Qué elemento vamos a agregar? Vamos a agregar el elemento nombre a la lista, nombres. Una cosita importante, cuando trabajamos con datos en Power Automate, si os fijáis empieza, como ya he comentado antes, por la fila número 0. Por lo tanto, si hay 98 filas, 0 más 98, bueno, te va a dar, va a llegar hasta el número 97. Si nosotros hacemos de 0 hasta rows count, de 0 hasta 98 nos va a dar error porque la última no lo va a encontrar. Simplemente lo que tenemos que hacer es poner un -1. Así es como se editan las variables numéricas dentro de Power Automate. No va fuera. Dentro de la variable se pone un -1. Eso quiere decir que es 98 menos 1, simplemente. Ahora vamos a ver cómo funciona todo el flujo y a ver qué lista nos saca. El flujo ya se ha terminado, ¿de acuerdo? Hemos dejado aquí que separase antes de cerrar el Excel. Y si os fijáis, ha llegado hasta la variable 97, que es lo que nos interesa. La fila nos da la 12.051, que si os fijáis aquí será la última, 12.051, correcto. Y nos ha dado una lista que se llama nombres. Esta lista, por aquí se puede hacer más grande y nos da todos los nombres de acuerdo de todo lo que hemos buscado nosotros, que son los nombres de los juegos de la consola o de la plataforma NES. ¿De acuerdo? Esto es algo muy útil, por ejemplo, cuando tengáis una base de datos con diferentes proveedores, por ejemplo, de la cual tengáis que sacar diferentes informes o diferente información. Si la tabla está bien estructurada, de esta forma podréis conseguir poner o tener informes o conseguir la información que os interesa de una manera muy fácil y automatizada. De esta forma no tendréis que entrar cada vez dentro de la tabla, empezar no tenéis que entrar cada vez dentro de la tabla, empezar a filtrar y trabajar de manera diferente. Una vez hemos parado, podemos ejecutar la siguiente acción, que es simplemente cerrar el Excel y de esta forma el flujo terminaría. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo y no olvidéis suscribiros y darle a like.